gracias, señor embajador. Muy buenos días para todas y todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Soy internacionalista de profesión y formación. Sin embargo, mi práctica profesional ha ido más por todo el tema del análisis político, la investigación en partidos políticos, y me he dedicado al estudio del sistema político guatemalteco. Pero siempre es un gusto y un honor compartir con los expertos en materia de política exterior, que siempre ha sido una de mis pasiones, aunque todavía no la he ejercido, a lo mejor en un futuro. Pero para iniciar esta mañana y para entrar un poco en la materia del que nos va a ocupar las reflexiones de esta mañana, quisiera como escuchar de ustedes cuáles consideran que son los principales lineamientos de la política exterior en este momento de Guatemala hacia el mundo. ¿Cuáles considerarían ustedes que son las líneas más importantes de nuestra política exterior como país, como Estado en este momento? Y cómo nos estamos proyectando al mundo en este momento de la historia del país. Y aquí los escucho yo a ustedes, empiezo escuchándoles. A ver, ¿cuáles consideran en sus líneas, en sus áreas de trabajo, cuáles son las líneas prioritarias de la proyección del Estado de Guatemala al mundo? En una etapa, además, dicho sea de paso, de mucha interrelación mundial, porque al final constantemente tenemos información de todas partes del mundo. Igualmente, de esas otras partes del mundo reciben información de nuestro país. Y me gustaría escuchar de ustedes cuáles consideran entonces que son esas líneas prioritarias. A ver, ahí don Rubén nos apoya. Esto con el objetivo también de ir enfocando las reflexiones de la mañana, por favor. Considero que uno de los temas más importantes o que todo embajador tendría que tener presente al momento de ejercer la política exterior es aumentar el turismo en Guatemala. Turismo, perfecto. Porque tenemos muchos lugares que sí son llamativos e importantes que el mundo conozca. Excelente, somos uno de los 10 destinos turísticos con más posicionamiento mundial, digamos. Eso es un tema muy importante para el país, por favor. Tal vez algo que se ha impulsado recientemente es el tema de la política de las drogas, de la despenalización, claro. que el tema de, pues por lo menos en la región es un tema bastante importante, ¿verdad? Entonces creo que se ha optado por esa política, el debate de la despenalización, descriminalización, y creo que esa es una de las políticas fuertes por lo menos de esta gestión, pero sí es una política exterior fuerte. Que es un tema que además impacta la vida cotidiana de la región centroamericana, digamos. Está muy asociada a los temas de violencia, a los temas de inseguridad en la región. Muchísimas gracias, por favor. También los derechos y la protección de la comunidad migrante en el exterior. Fundamental, más de 1.7, como lo vamos a ver, más de 1.7 millones de guatemaltecos aproximadamente, viviendo solo en Estados Unidos. Un tema determinante para el Estado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá, algún otro compartir de algunos otros lineamientos estratégicos de la política exterior en este momento. ¿Algún otro elemento? Ya se habló del turismo, de la despenalización de las drogas. ¿Qué otra línea? Obviamente el tema económico siempre es importante. ¿Cómo posicionamos al mundo? A Guatemala en el mundo, digamos. Y esto asociado sobre todo a la generación de empleo. Ayer precisamente estábamos debatiendo en un programa nacional la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. Guatemala ha tenido crecimiento económico los últimos 30 años. Sin embargo, ese crecimiento económico ha sido muy pequeñito, ya lo vamos a ver en números exactos. Mientras no tengamos inversión que venga, inversión fresca, difícil la generación de nuevos empleos, difícil la producción nacional y la economía igual se resiente. Muchísimas gracias, importante, un eje muy importante de toda política exterior. ¿Algún otro elemento? Ya hablamos del turismo, de la despenalización de drogas, obviamente del eje económico fundamental. Un último eje de la política exterior guatemalteca en este momento. El tema de derechos humanos siempre es importante también. Digamos, Guatemala, además del tema de derechos humanos como país, Guatemala busca aportar al mundo a través del tema de las misiones militares, también contribuir a la paz fuera de nuestras fronteras y el tema de derechos humanos vinculado a eso. ¿Algún último elemento?
¿Algún último elemento? Han ido saliendo cosas fundamentales de cómo nos mira, cómo nos proyectamos al mundo. Por favor, señor embajador. Solamente como una opinión, Sí. a Guatemala nos ha costado muchos años el hecho de diversificar nuestra política exterior en el mundo, ¿no? No hace mucho tiempo, por ejemplo, nosotros no pertenecíamos al grupo de los a los no alineados, porque daba la impresión de que ahí había como olor a azufre. Sí. Guatemala poco a poco fue superando todos estos problemas, ¿no? Hoy también disponemos de más de 100 embajadas concurrentes. Eso en buena parte se le debe, por ejemplo, a la gestión que ha estado realizando el embajador Rosenthal en las Naciones Unidas. En fin, por ejemplo, eso fue el logro que logró Guatemala de por fin ingresar al grupo del Consejo de Seguridad No Permanente, Claro. que se hizo realmente una excelente representación, reconocida por todos los países que lo conforman, ¿no? Excelente, muchísimo. Ok, gracias. Muchas gracias, señor embajador. El señor embajador nos recuerda que las relaciones del Estado guatemalteco con el mundo han ido creciendo. Ya el señor embajador nos habla solamente de embajadas concurrentes, por lo menos 100, más todas las misiones oficiales. Estaríamos llegando a una presencia aproximadamente de ¿cuántos países, más o menos, en este momento? 146 países de aproximadamente 190, creo que ya vamos llegando a los 200 países reconocidos en el mundo, pero estamos entonces con relaciones en este momento con aproximadamente 146 países, 146 estados. Y la gran pregunta es, ¿qué estamos proyectando a esos 146 países? Cuando yo estaba en las aulas, recuerdo muy bien a mi catedrático de política exterior que me decía, todo internacionalista o todo diplomático hace relaciones en el exterior de su país. Diplomático, como base, debe conocer la realidad de su país, porque eso es lo que proyecta y eso es lo que le presenta al mundo a través, ya sea de las embajadas concurrentes mediante el intercambio de información o de las misiones formales. Lo que yo les quiero proponer para esta mañana, en la primera parte, es que demos un repaso a qué tenemos como país. Y qué tenemos como país es una producción histórica. Lo que ustedes van a ver a continuación es el resultado de los últimos 50, 60 años de política exterior, pero también de políticas públicas en Guatemala. Y es importante darle un vistazo a esto, precisamente porque nos ayuda a ser objetivos en nuestras relaciones con el mundo. A esta primera parte que quiero compartir con ustedes la he denominado la realidad nacional al 2014. ¿Qué tenemos como país, como Estado, a este 2014? Y que está presente en diferentes partes y regiones de nuestro país. Una realidad que tiene que ver con múltiples variables que vamos a tratar de abarcar a lo largo de esta primera etapa. Y siempre es importante reconocer cómo estamos como sociedad. Y el inicio de esta actividad yo quisiera plantearla, pues, dando un recorrido por las principales variables sociales del país. Y empezaríamos con las variables demográficas. En este momento, ¿cuántos guatemaltecos y guatemaltecas somos? 16 punto y algo, 15, 14 punto y algo. Precisamente lo que ustedes están manifestando es la realidad, digamos. No sabemos con exactitud cuántos somos. ¿Por qué? No ha habido un censo que nos diga ciencia cierta el número exacto de guatemaltecos y guatemaltecas. El parámetro teórico en materia estadística nos dice que cada 10 años debiese hacerse un censo poblacional. El último censo poblacional que se hizo en Guatemala es el del 2002. La técnica estadística nos dice que después de 10 años, la capacidad predictiva del censo empieza a perder objetividad. Es decir,
si seguimos haciendo proyecciones poblacionales sobre la base del 2002, nuestras proyecciones nos van a llevar más o menos a 15 punto algo, 16 punto algo, pero ya no son tan objetivas esas proyecciones. Por eso es tan importante el censo poblacional. Sin embargo, un dato que es muy importante, que sí no ha variado sensiblemente, es que por lo menos el 70% de la población total es menor de 30 años. Cuando vemos esta pirámide poblacional construida sobre la base de las proyecciones del 2002, nos reflejan que a la fecha el 70% de nuestra población es menor de 30 años. Una población joven, muy joven. Es decir, tenemos un 70% de capacidades, un 70% de proyecciones, pero que también requieren múltiples acciones por parte del servicio, del Estado. De ese 70% estamos relativamente equilibrados entre hombres y mujeres. Digamos, un 50-51% de mujeres contra un 49% de hombres, aproximadamente en la pirámide poblacional de Guatemala. A la fecha podríamos estar hablando, sí, de 15 millones de guatemaltecos aproximadamente. Según esas proyecciones, en este momento podríamos tener una población alrededor de los 15 millones de guatemaltecos. Sin embargo, con datos de la CEPAL y su Centro de Estudios de Población para América Latina hacen una proyección que para el 2015 el número de guatemaltecos va a andar rondando los 16.157.970 guatemaltecos y guatemaltecas. 16 millones. 16 millones de personas que requieren educación, requieren salud, alimentos, vestido, trabajo, vivienda, fundamental la vivienda, 16 millones. Además, van a requerir de otros servicios básicos. En lo local, la salud fundamental. El tema de educación determinante. Si queremos un país desarrollado, ahí tenemos dos grandes retos y desafíos. Una población educada y saludable. Además, esa masa de 16 millones de personas va a requerir ciudades bien urbanizadas. Imagínense cuál va a ser el parque vehicular en el 2015 aquí en la ciudad capital. Si ahorita nos lleva aproximadamente ¿cuánto tiempo llegar acá al ministerio? Dependiendo de dónde venimos, entre 1 hora y media y 2 horas y media invertidas solo en movilización, que al día se convierten en 4, 5, a algunos les toca enfrentar traslados de hasta 6 horas al día. Pues, casi un tercio del día en traslado, en traslado hacia nuestros centros de trabajo, de estudio, etc. Todo eso impacta en la calidad de vida individual de los seres humanos. Es decir, a mayor tiempo de traslado, mayor tensión, uno llega ya a la oficina medio un poco eléctrico, si le tocó en el camino enfrentar bocinazos, que yo me le tiro al carro de adelante, que el carro de adelante se me tiró a mí. Obviamente, si en el semáforo me somataron el vidrio para quitarme el celular, todo eso incide en la calidad de vida de la población. Estamos pensando una Guatemala de 16 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Quién se está preocupando de esa Guatemala a un año? Porque estamos, a medio año. A medio año, según la CEPAL, estaremos llegando a un número importantísimo, grandísimo, digamos, de ciudadanos, de sociedad guatemalteca, ahí, porque ahí no entran solo los ciudadanos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que también nuestra política exterior esté amarrada con esto. Que nuestra política exterior y nuestra proyección al mundo esté enfocada en esta realidad demográfica del país. Y es que cuando avanzamos en el análisis demográfico encontramos que Guatemala es un país proclive a la vida. Y lo digo en términos positivos, muy importante, digamos. Tenemos una tasa de fertilidad de 4 hijos por mujer en Guatemala.
la tasa más alta de fertilidad en América Latina. Fíjense ustedes, tenemos la tasa de propensión a la vida, bienvenido, más alta de América Latina. Somos una sociedad bendita por el tema hacia la vida, digamos, tendemos hacia la vida. Cuando nos vamos hacia el interior de la República, encontramos que ese dato se eleva hasta 6.5. En hogares predominantemente indígenas, la tasa de natalidad está llegando a 6.5 hijos por familia. Y eso tiene una lógica. No es que solo nos guste tener hijos. En la provincia, cada nuevo hijo significa un nuevo par de brazos para producir. Son 2 brazos más para el sustento de la familia. Y entonces vemos que a los 4 o 5 años los niños empiezan labores productivas. 5 o 6 años los niños ya están aportando al sostenimiento de la familia. Es decir, se convierten en fuente de ingreso, en fuente de subsistencia para las familias guatemaltecas. Sin embargo, ese ritmo de reproducción de nuestra sociedad nos está enfrentando a grandes retos. 16 millones de guatemaltecos, alimentar 16 millones de guatemaltecos es un reto que lo tenemos a la vuelta de la esquina. En un país en donde exportábamos maíz, teníamos 7 especies diferentes de maíz y en los últimos 10 años se han perdido 3 y ahora somos importadores de maíz. Es decir, estamos empezando a depender del exterior para satisfacer nuestras necesidades alimenticias. Entonces, si continuamos en ese ritmo de reproducción social, nuestros retos a 5 años, con una población de 20 millones de guatemaltecos, imagínense ustedes lo que eso va a significar. Sin embargo, no solamente la parte positiva tiene que ver con la propensión a la vida. En nuestra sociedad, a pesar de que tenemos una alta propensión a la vida, también tenemos una altísima propensión a la muerte. Y el primer indicador que yo reviso es el de mortalidad infantil. La propensión a la mortalidad infantil en Guatemala es de 24 niños por cada 1000 nacidos vivos. Por lo menos 24 niños mueren antes de nacer. De cada 1000 niños vivos, 24 han muerto. No han podido llegar a tener la oportunidad de disfrutar el primer derecho humano que nos planteaba por acá su nombre, perdón, María Esther. El primer derecho humano, según la Convención Internacional, es el derecho a la vida. Bueno, esos 24 niños no lograron llegar a eso. Y vamos a ver por qué. Muchas veces por causas prevenibles. Tenemos en ese dato la tasa más alta de Centroamérica. Somos el país con mayor número de decesos infantiles en Centroamérica. Insisto, por causas prevenibles, por causas que pueden ser atendibles. Ese dato nos lleva obviamente a que ¿qué está pasando con nuestra población? Porque no solamente está creciendo y se está quedando adentro. Mucha de esa población, ante la falta de condiciones internas, está empezando a buscar mecanismos, lleva ya 40 años de una diáspora de guatemaltecos y guatemaltecas del país. Más o menos el boom de las migraciones en Guatemala empieza en los años 80, 1980. La primera ola de grandes migraciones de guatemaltecos hacia el exterior es después del terremoto de 1976. Es ahí donde se empieza a ubicar, digamos, ya el fenómeno de emigración de la población guatemalteca. Y después del 76 y del terremoto empieza una segunda ola por temas de persecución política asociada al conflicto armado interno en los primeros 5 años del 1980. Entre el 80 y el 85, una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas salen de Guatemala. Y eso nos lo recordaba precisamente Fabiola. ¿Por qué es tan determinante para la política exterior guatemalteca y para toda la institucionalidad del Estado atender las necesidades de la población guatemalteca viviendo en el exterior? Y es que en datos de OIM,
que obviamente son estimaciones, porque no sabemos con exactitud cuántos guatemaltecos y guatemaltecas están fuera. OIM nos habla de 1.7 millones de guatemaltecos y guatemaltecas viviendo solamente en Estados Unidos. De ese 1.7 millones de guatemaltecos fuera, aproximadamente el 60 al 65% viviendo en situación irregular. Esa situación irregular los lleva a ser vulnerables ante las políticas propias del Estado norteamericano en la forma de atender a la población migrante. Estamos hablando de que nuestro país, por las condiciones internas, está expulsando aproximadamente 22 personas por hora de nuestras fronteras. Cuando vemos el total y hacemos esa relación entre gente que sale de nuestras fronteras y la gente que regresa, en promedio estaríamos hablando que cada hora de Guatemala buscan salir a encontrar nuevas oportunidades fuera alrededor de 22 personas por hora. Mientras estemos acá, cada hora que transcurre hay una cantidad de guatemaltecos buscando el sueño americano, con todos los riesgos que eso implica, porque eso implica el tema de violación de derechos humanos. Ahora la migración asociada al tema de trata. Muchos migrantes ya no alcanzan a llegar a Estados Unidos, se quedan en las áreas fronterizas siendo explotados laboral o sexualmente. Y sobre todo niños, porque ese es otro elemento interesante del fenómeno migratorio guatemalteco. La migración ahora empieza alrededor de los 11 años. Es decir, hijos de primera o segunda generación de migrantes en búsqueda de reencontrarse con sus padres en Estados Unidos, con todo lo que implica el traslado de aquí a Estados Unidos. El tema de trata, obviamente, el tema económico asociado a la migración, estamos hablando de una inversión que va de los 35 a los 60,000 quetzales, dependiendo del estado a donde los llevan. Esto por el servicio de coyotaje, que son acciones que los empiezan a endeudar desde antes de haber salido de su casa. Cuando hacen el trato de traslado con el coyotaje, pues absorben una deuda que puede llegar hasta los 60,000 quetzales dependiendo del estado en Estados Unidos a donde van. Esto nos está enfrentando a un doble drama humano de nuestra población. Un drama humano de pocas oportunidades en el estado guatemalteco, porque no se van porque estén muy bien, sino se van precisamente porque internamente estamos teniendo déficits sociales muy importantes. Y además el segundo drama humano fundamental es todo el tema del trayecto. También muchos mueren. ¿Recuerdan ustedes el accidente de La Bestia el año pasado? El tren famoso que es conocido como La Bestia, que se descarrila y en el que mueren, me corrigen ustedes, alrededor de 37 guatemaltecos. Es decir, hay ahí un drama asociado al tema migratorio. Pero la cosa no termina, porque el tema migratorio, independientemente de lo que implica humanamente para los que se van y para los que se quedan, hay efectos positivos para el Estado guatemalteco. Fíjense ustedes que solamente para el año 2013, el año pasado, la economía nacional registró un ingreso de alrededor de 5.3 millardos de dólares en remesas enviados solamente desde Estados Unidos. Y ahí sí hemos mejorado mucho en la forma de cuantificación del impacto económico de las remesas. ¿Por qué? No sé si aquí alguien ha tenido o tiene la oportunidad de tener parientes en el extranjero y cómo se enviaba antes las remesas. Una buena parte de mi familia vive en Canadá y entonces en los años 80 recuerdo muy claramente cuando nos mandaban dinero de remesa del Canadá, mandaban cajas de revistas. Yo decía, ¿para qué nos mandan revistas? Y encima en francés. Entonces no entendíamos nada y era solo de ver las figuritas. Claro, pero el mecanismo para enviar las remesas era que en algunas páginas de esas revistas se pegaban las hojas y en medio de esas hojas pegadas mandaban la remesa. El tema de la bancarización era desconocido, además era carísimo. Mandar un famoso money order era carísimo.
Entonces se prefería mejor mandar la caja de revistas, o las personas que iban y venían y llevaban las encomiendas. Esos mecanismos han ido desapareciendo. ¿Y cuál es el mecanismo ahora? La bancarización. Yo le doy al familiar del migrante una tarjeta de débito y entonces usted puede retirar en tiempo real la remesa que su pariente le está depositando en el exterior, y además su tarjeta de débito es aceptada en más de 10,000 locales comerciales. Un poco más o menos esa es la propaganda. Claro, ese es un excelente negocio. ¿Por qué? Porque los gastos operativos asociados a movilizar 5.3 millardos de dólares en remesas son altamente rentables. Por eso vemos en este momento que Guatemala tiene 3 de los bancos más grandes de Centroamérica, del ranking centroamericano. Nuestros bancos están compitiendo en capital con los bancos más poderosos de la región. Y uno de los grandes temas de reproducción de capital está asociado precisamente a las remesas. Y cuando nos vamos a evaluar y analizar, digamos, el tema del impacto de las remesas en la calidad de vida, vamos a encontrar que el consumo en la provincia, principalmente noroccidental, está siendo sostenido por las remesas. Es decir, las familias se sostienen a partir del envío de ese dinero que viene de sus parientes viviendo en el extranjero. Educación, salud, electrodomésticos, vehículos, están siendo financiados con los recursos de remesas. El tema no termina ahí. El drama humano asociado a remesas y a migración tiene un componente antropológico en los que se quedan. Y a mí personalmente me ha tocado investigar áreas como por ejemplo Salcajá, en donde aproximadamente el 68% de su población masculina es migrante. Un fenómeno asociado es el tema de la soledad femenina. Familias enteras en donde la mujer se quedó como jefe de hogar. Tiene 8 o 10 años de no ver al esposo. El esposo solo manda la remesa mensual. Y se cae en una serie de otros problemas antropológicos asociados a ese fenómeno. Pero esa es una realidad. ¿Qué surge o qué emerge de familias con autoridad femenina y múltiples recursos para el consumo? Otro problema social que está afectando a Centroamérica: los ninis. No sé si han escuchado del fenómeno de los ninis. Los jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes que no estudian y no trabajan. Es decir, un segmento poblacional de Centroamérica, porque el problema es centroamericano, no solamente guatemalteco. Ese segmento poblacional en incremento de jóvenes con un vacío existencial altísimo. Y cuando uno habla con los hijos de familias migrantes y les pregunta a los 10, 11 años, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Yo me voy para Estados Unidos. Ya a los 10 años lo están pensando, y a los 12, 13, 14 años ya lo están intentando. Fíjense ustedes, el tema migratorio, el tema de vinculado a todas las aristas que representa la migración guatemalteca, nos está enfrentando a problemas no solamente económicos, sociales, sino también antropológicos. Y es que cuando analizamos el fenómeno migrante, vamos a encontrar una tendencia relativamente contradictoria. Acá tenemos el total de deportados en los últimos años. Este dato en el 2013 terminó con arriba de 52,000 deportados del Estado guatemalteco. La tendencia ha sido al incremento desde el año 2009, en el que partimos con 27,222 deportaciones desde Estados Unidos, hasta el último dato, a abril del 2014, es que ya el dato alcanza los 37,000 deportados guatemaltecos en el 2014. Fíjense ustedes, una política de migraciones realmente muy severa de un gobierno norteamericano que ha sido el promotor de la reforma migratoria. Sin embargo, nunca antes en la historia de las relaciones bilaterales
había llegado a estos niveles el tema de las deportaciones desde Estados Unidos. ¿Cuántos aviones diariamente aterrizan en Guatemala con ciudadanos y con ciudadanas que son retornados desde Estados Unidos? Estados Unidos tiene el manejo de su política migratoria, es una potestad del Estado. Sin embargo, siendo Guatemala el único país de Centroamérica que no tiene el TPS, eso nos coloca en una situación de mucho desafío para esa relación bilateral. Es decir, el proyecto político-económico guatemalteco, querrámoslo o no, está asociado a las migraciones de Guatemala en Estados Unidos y está asociado al envío de remesas. Esos 5.3 millardos de dólares enviados para sostener el consumo nacional están representando por la vía del consumo aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Fíjense ustedes, un cuarto de nuestra producción nacional medida por la vía del consumo se sostiene con el envío de remesas. Y obviamente esto también ha tenido una relación directa entre deportaciones y envío de remesas. Uno lo primero que pensaría, bueno, si están deportando, las remesas van a irse a la baja. Sin embargo, el fenómeno es a la inversa. A pesar de las deportaciones, el nivel de envío de remesas no ha decaído. No ha decaído. Y eso nos habla, según estudios más cualitativos, de que el guatemalteco en Estados Unidos es altamente productivo. Jornadas laborales de hasta 16 horas, 2 o 3 trabajos diferentes. Es decir, el migrante guatemalteco que se va a Estados Unidos va a producir riqueza a la economía norteamericana y producirla en unas cantidades importantes. Producto de eso, algunos de los planteamientos que ustedes han escuchado con el tema de la regulación migratoria. Bueno, es que legalicémoslos para que ellos tributen, precisamente porque el nivel de aporte a la producción de la economía norteamericana es importante, no solo de los guatemaltecos, de todos los migrantes de los diferentes países, pero en particular en las encuestas que se han hecho con los estudios de OIM, el migrante guatemalteco llega a trabajar hasta las 16 horas por día. Y eso implica a que el envío de remesas siga aumentando. Claro, con cada avión de migrantes que regresa con 187 o más deportados, por lo menos la mitad vuelve a intentarlo en la proximidad inmediata. Es decir, son deportados y ya van de regreso para Estados Unidos. Fueron a visitar a la familia, miren, ya estoy aquí, no me pude quedar allá, me agarraron, pero ya mañana voy de regreso. Para repetir el drama de lo que implica el traslado, con más experiencia, pero de todas formas el drama no se evita. Esto nos está sometiendo o enfrentando a una realidad de país. ¿Qué le estamos ofreciendo o qué le hemos ofrecido o dejado de ofrecer a ese 1.7 millones de guatemaltecos? O en datos más actuales y más inmediatos, a esos 22 guatemaltecos que ahorita están viendo cómo salen de Guatemala hacia Estados Unidos. ¿Qué le ha ofrecido el país o qué le ha dejado de ofrecer para tomar esa decisión? Y es que esto nos está remitiendo a los grandes desafíos que tenemos, no solamente como sociedad, como Estado, sino también en nuestra proyección al mundo. No sé si hay algún comentario hasta el momento antes de pasar a la situación económica. Para quienes trabajan acá en el ministerio con el tema migrante, consulados móviles en Estados Unidos, alguna ampliación. Algo con lo que no estén de acuerdo, eso es importante porque todo esto no está escrito en piedra, es parte del debate. Yo les estoy sometiendo a debate elementos que he ido construyendo desde diferentes experiencias de múltiples instituciones, pero insisto, está sometido a debate. Así que antes de pasar a lo económico, si hay alguna observación, alguna ampliación, alguna aclaración, siempre es importante. Por favor. ¿Sí?
sino también cuando regresan, lo que no les puede ofrecer el país cuando regresan, que es, o sea, pues, nuevamente no es un nuevo empleo, claro, o la inserción social, o regresar con sus familias que ya se separaron, o sea, es también no solo lo que no les ofrece, que por eso se van, sino cuando regresan no está ese apoyo. Excelente. Integral, ¿verdad? Eso es fundamental, digamos, historias humanas asociadas a los que regresan, migrantes que se fueron hace años y empezaron a mandar para comprar el terrenito y construir la casita. Cuando regresan y preguntan por el dinero enviado, ¿cuál dinero? Eso se usó para el consumo de la familia. Años de esfuerzo allá, que se suponía que podían generar un patrimonio acá. No siempre eso genera. Por favor. También otra cosa que no se mira, o sea, digamos, dicen que la migración contribuye, por ejemplo, aquí que una familia compra su terreno y construye su casa, pero la misma falta de acceso a los servicios en las comunidades genera problemas. Digamos, la familia construye su casa, pero no tiene las condiciones. Incluso adentro de las grandes casas que se miran así bonitas, por afuera están los animales viviendo y están viviendo en condiciones inadecuadas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y eso lo vamos a ver en el déficit habitacional en el país. Hay un déficit cuantitativo y hay un déficit cualitativo. El cualitativo nos remite a lo que está planteando Paola. Paola nos recuerda que hay elementos ahí de que no basta solo con tener los muros y la fachada bonita. Adentro tienen que haber una serie de servicios. Hay múltiples familias que tienen eso. Una bonita casa en la fachada y adentro un montón de cuartos, pero sin condiciones óptimas o dignas para la vivienda. Muchísimas gracias, Paula. ¿Algún otro elemento? Sí, por favor. ¿Verdad? Contrario a los beneficios de las remesas, como mucha gente lo ve en el tema económico, para mí lo que refleja es un Estado casi fallido, por no llamarle fallido, no poder proporcionar los servicios básicos que la población se merece, ¿verdad? Y es una faceta que normalmente no se habla, ¿verdad?, a nivel de gobierno, pero es la realidad. Y muchas gracias porque eso me introduce al siguiente elemento. Lo que nos está planteando la licenciada, que es importantísimo, ¿qué está sucediendo con nuestra economía de forma más global? Porque la gente, insisto, no se va, muchos no se van porque quiero ir a conocer Estados Unidos y a trabajar 16 horas, sino que hay condiciones económicas en el país que incentivan esa migración. Y efectivamente lo que la licenciada plantea está asociado al tema de la pobreza. La pobreza en Guatemala en este momento está absorbiendo al 53.7% de la población nacional. Según el INE, al 2013 es este dato. Según el INE, al 2013, más del 50% de la población vive bajo líneas de pobreza. Bajo líneas de pobreza. ¿Qué significa ser pobre en Guatemala? A ver, y aquí una encuesta rápida. ¿Cuánto invertimos cada uno de nosotros diariamente en transporte? A ver, piensen rápidamente cuánto es su inversión de transporte para el traslado de su hogar al trabajo, del trabajo al estudio, del estudio a la casa. 15 diarios. Muy bien. 30 por acá. 30. 12, 15, 12, 30. A ver. 25. 55. Ahora pensemos en los que nos toca pagar gasolina. ¿Cuánto de gasolina invertimos diario? 60. 800 mensuales. Pero por día, 65 diarios. Dichosos y dichosas, yo invierto por lo menos 90 diarios. Es decir, estamos hablando solo transporte. Ahora sumémosle alimentación solamente de su persona. El almuerzo para traer al ministerio, más un aproximado de sus 3 tiempos, más el desayuno y la cena. Aproximadamente, ¿cuánto de comida por día? 60, 100, más o menos, 80, 60. Digamos que en promedio, entre transporte y alimentación, estamos llegando a los 75 quetzales, un promedio así a ojo, muy grueso acá. Y bueno, algún día en la semana decidimos tener algún
espacio de esparcimiento, que vamos al cine, o nos vamos a tomar un café, o algo más fuertecito. En un día de esos, ¿cuánto sería lo que destinamos al tema del ocio? 500, 300. Con 2 niños ya los datos empiezan a elevarse, pero solo para una persona estamos hablando de que sería unos 100 más. ¿Sí? Bueno, un día, en promedio de los que estamos acá, no nos baja de 150 a 175 quetzales. Por día. Entre alimentación, traslado, ocio. Bueno, ahí no incluimos el tema de costos de lectura o de materiales, utensilios para formación. Lleguémoslo a 200. Vaya. Imagínense un día promedio nuestro oscilaría entre los 150 y los 200 quetzales. Eso es lo que necesitamos para satisfacer nuestro nivel de vida. Y aparte falta todos los gastos de la casa. Además los servicios, que ya prorrateados, es decir, ya distribuidos entre agua, luz, teléfono, cable, se me olvidaba el celular. ¿Cuánto gastan más o menos en celular por día? Ahora es fundamental, ahora no podemos vivir sin el celular. Imagínense un día que no encienda ese aparatito, entra uno medio en estrés, así como que ¿qué le pasa? Y empieza a somatarlo para que arranquen. En celular, ¿cuánto sería el gasto aprox diario? Entre internet y tiempo de aire. 25, 20, 50. Estamos hablando ahí solamente del tema de comunicación, que ahora casi que es parte de la canasta básica alimenticia. ¿Sí? Bueno, entonces ya llegamos a los 175, 250 en promedio en este segmento poblacional. Imagínense, para sostener nuestro nivel de vida y para sentirnos con bienestar, es decir, para sentir que estamos bien, el bienestar, invertimos aproximadamente entre 175 y 250 quetzales por día. Eso es nuestro promedio, insisto, así muy superficialmente. Bueno, ahora piensen un día de ustedes común en el que no puedan gastar más de 16 quetzales para satisfacer todo lo que hemos dicho. Es decir, comer, alimentarse, no comer, alimentarse, transportarse, comunicarse, curarse, recrearse, educarse con menos de 16 quetzales al día. Piénsenlo rápidamente, ¿cómo distribuirían esos 16 quetzales? ¿Qué es lo que sacrificarían? Imagínense el alimento, si no, ¿cómo? ¿Qué sería lo primero en sacrificar? Recreación, pero son solo 16 quetzales. Ya quitó los 40 quetzales que cuesta la entrada al cine. ¿Qué seguimos sacando de la lista? Vestuario, teléfono, el estudio, la salud, la universidad impensable. Bueno, esa es la realidad del 53.7% de la población guatemalteca. Ser pobre en este país significa tener que vivir por persona con menos de 16 quetzales por día para satisfacer todas las necesidades humanas. Esa es nuestra realidad a nivel de población por encima del 50%. ¿Y dónde está la pobreza? Pues casualmente en donde está la migración. Es decir, las áreas con el color más fuerte, esta área de acá es en donde están los mejores ingresos. Y el área con los colores más pálidos es en donde están los ingresos más bajos, que pueden llegar al año hasta los 1.756 quetzales por persona. Es decir, vivir un año con 1.756 quetzales aproximadamente, según el INE.
Eso implica que haya una correlación natural, como planteaba la licenciada, entre los territorios que más expulsan migrantes y la pobreza. Cuando ustedes miran los 10 municipios con mayor nivel de migración en Guatemala, están en Huehuetenango, Quetzaltenango, Suchitepeques. Es ahí donde está alojada la pobreza más lacerante en el país. Y obviamente esa pobreza nos hace tener un fenómeno de migración interna. No solamente la migración es irse a Estados Unidos, es venirse a la capital. Por eso tenemos una macrocefalia capitalina de aproximadamente 8 millones de guatemaltecos que vivimos en lo que ahora se denomina el cinturón metropolitano. Antes ir a la Antigua era, ir a la Antigua, eso era una vez al mes o una vez al año, pues eso está hasta allá. Ahora ya es parte del cinturón metropolitano. La antigua Guatemala se volvió una ciudad dormitorio. Yo voy a dormir a la casa y regreso al día siguiente, me paso aquí 12, 13 horas. Ya absorbió una parte de Chimaltenango, una parte de Zacatepeques, todos los municipios de la ciudad capital, una parte de Escuintla. Bueno, en ese cinturón metropolitano que ustedes ven acá, que contiene el Distrito Central y todos los municipios alrededor de Zacatepeques, Chimaltenango, Escuintla, se han convertido en la gran atracción de migración interna. Entonces la gente se viene de acá hacia el interior cuando no se puede ir hacia Estados Unidos. Claro, lo vemos constantemente en las calles, los niños lustrando. Dejaron de estudiar, dejaron a la familia, pero tienen celular y tiempo de aire todos los días. ¿Sí? Aunque el almuerzo sea un Tortrix con una agua gaseosa. Y eso ya nos está empezando a remitir a otro problema, que lo vamos a ver más adelante. Pero este tema de la pobreza no termina con la pobreza. Nos enfrenta a otro problema. Ahí les hablaba alrededor de 8 millones de guatemaltecos viviendo bajo condiciones de pobreza. Es decir, vivir con menos de 16 quetzales por día. Pero eso nos remite a un problema todavía mayor, que es la extrema pobreza. De esos 8 millones, alrededor de 2 millones de guatemaltecos viven con menos de 8 quetzales al día. Eso significa no poder gastarse por persona más de $1 por día para satisfacer. Ahora piensen en qué más sacarían de su canasta de servicios si solamente tuvieran 8 quetzales para subsistir diariamente. Ya es impensable, ¿no? Ya nosotros ya no podríamos. Es decir, cualquiera de nosotros sometido a esa realidad, muchos de los que estamos acá no podríamos, simple y sencillamente no podríamos. Pero 2 millones de guatemaltecos al día comen entre un tiempo o ningún tiempo, porque comen una vez cada 2 días, compran una libra de maíz y el agua del cocimiento se la toman un día y al día siguiente la cuecen y hacen algún alimento producto de esa libra de maíz. Comparten lo poco que tienen entre 6 y 8 miembros de la familia, más el chucho, el gato, los pollos, que como bien decía Paula, viven adentro de la casa, comparten el espacio con la familia. Bueno, ¿cuál casa? Ya vamos a ver un poco la realidad habitacional. Pero esta es la realidad de 8 millones de guatemaltecos, más del 50% de la población. Si hablamos de una población que ronda ya los 16 millones, 1 de cada 2 guatemaltecos está viviendo en condiciones económicas críticas. Y eso nos lleva precisamente al tema de la vivienda, que ya lo planteaba por acá Zulma.
Zulma nos remitía a ese problema guatemalteco. En datos de Anacovi, que es la Asociación de Constructores de Vivienda, al 2013 había alrededor de un déficit habitacional de 1.7 millones de unidades habitacionales en Guatemala. 1.7 millones de familias no tenían al año 2013 dónde vivir. No tenían condiciones mínimas de vivienda. La mayoría del déficit habitacional se concentra en Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango. Este dato se incrementó después del terremoto de San Marcos. ¿Por qué? Porque múltiples viviendas fueron declaradas inhabitables y por el apoyo del Estado para poder, digamos, quitar las viviendas que estaban en riesgo, muchos decidieron, bueno, entonces derríbenla. Y se derribaron una gran cantidad de viviendas y al día de hoy todavía el déficit ahí se mantiene en un cierto nivel alto. Entonces quiere decir que este dato, después del terremoto, se incrementó, aumentó. Pero el problema no termina con solamente tener un lugar donde vivir y medianas o mínimas condiciones. Paula igual nos remitía al problema del déficit cualitativo de la vivienda. Porque hay una gran cantidad de personas y de familias que tienen vivienda, pero ¿en qué condiciones? Todavía en Guatemala hay municipios en donde las viviendas no tienen drenajes subterráneos. Y ni siquiera me voy a ir a la provincia. Podemos ir al cinturón de asentamientos urbanos de la ciudad de Guatemala y vamos y caminamos y los drenajes están a flor de tierra. Zona 5, La Limonada, todo el tema del periférico y los asentamientos humanos del periférico, los grandes asentamientos de la zona 11, zona 7, esos están aquí adentro de la ciudad. Ahí no hay drenaje subterráneo. Muchos de esos, el drenaje está a flor de tierra. En muchos hogares todavía no hay electricidad. Ahora pensemos un día nuestro sin energía eléctrica. No poder cargar el teléfono, no poder encender la tele, la refri para guardar los alimentos, no poder comunicarme con el mundo, no poder tener una comunicación virtual ahora que prácticamente, ¿qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a la oficina? A encender la computadora y a ver nuestras relaciones humanas con el mundo. Es parte de la cotidianidad. Ahora estamos conectados en tiempo real, ya no necesitamos de la computadora. Ahora aquí estamos enterados de lo que pasa al otro lado del mundo, aunque no sepamos quién está a la par nuestra. Es decir, yo estoy enterado de lo que pasa en Grecia, Turquía, Afganistán, ahora con los problemas en Rusia, pero los problemas que aquejan a la persona que tengo a la par, inclusive con ella me comunico con mensajito. Y entonces la comunicación humana se reduce cada vez más en extensión. Ahora nos comunicamos con 140 caracteres o menos. Hola, ya estuvo la comunicación del día. Un poco esa es la tendencia de las relaciones humanas en este momento, en la humanidad. Bueno, para todo eso, la base fundamental, la energía. Una gran cantidad de viviendas no están interconectadas a la Red Nacional de Energía Eléctrica. Las telecomunicaciones, tampoco. Bueno, por lo menos las condiciones mínimas internas de la casa, tener una torta de cemento y no tierra. Bueno, muchos de las unidades habitacionales todavía son de adobe, con piso de tierra, en algunos casos con muros de cartón o de paja, los techos igualmente de paja, a veces de mantas vinílicas. Bajareque, el famoso bajareque, que es producto nacional, digamos, es una producción nacional.
y muchas familias viviendo a orillas de la carretera. ¿Qué pasó después del desalojo de Nueva Linda en el gobierno de Óscar Berché? Bueno, las familias se quedaron viviendo a la orilla de la carretera. ¿Recuerdan ustedes los campamentos cuando iba uno hacia Retaluleo? Kilómetros de campamentos de gente viviendo en la carretera. ¿Hacia dónde se fueron los desalojados del río Polochic el año pasado? ¿Dónde están viviendo ahorita? Por ejemplo, esas son condiciones infrahumanas de subsistencia para una gran cantidad de la población. Y esto entonces nos está llevando a otro tipo de problemáticas sociales. ¿Por qué mueren los niños en Guatemala, los que llegaron a nacer vivos? ¿Por qué mueren antes de los 5 años? ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad infantil en nuestro país? Esa es la tercera. La primera causa de muerte infantil de menores de 5 años son los problemas respiratorios. Claro, el niño recién nacido tiene 4 hermanitos. La familia de 6, ahora con él 7 miembros, viven en un solo cuarto, donde cocinan, duermen, alimentan a los pollos, al gato, al chucho. Ahí mismo, digamos, tienen actividades recreativas, en un solo cuarto, sin mayores condiciones de ventilación. El niño compite en oxígeno con 6 adultos. Muchos de esos niños no llegan a los 5 años. La primera causa de muerte infantil de menores de 5 años en Guatemala son los problemas respiratorios. Y luego encontramos la segunda causa de muerte infantil de menores de 5 años en Guatemala, son las enfermedades gastrointestinales. Diarrea, deshidratación, inmediatamente eso amarrado a lo que ustedes planteaban acertadamente, el tema de desnutrición. 500,000 familias no tienen acceso a agua potable. 500,000 familias en el país, según ONU Agua. ONU Agua hace un estudio en el 2002 y determina que alrededor de 500,000 familias en Guatemala no tienen acceso a agua potable. Si las multiplicamos en promedio por 5, por 6, tenemos el total de guatemaltecos y guatemaltecas que no tienen acceso a agua potable. Pero eso todavía no nos causa mucho asombro, porque ya en muchas de las colonias o inclusive condominios de la ciudad capital, el agua no es tampoco un recurso de abastecimiento permanente, no digamos confiable. Es decir, llega el agua, ¿qué? 6 horas al día, 8 horas al día, 5 horas al día. En algunos lugares del cinturón metropolitano, 1 hora al día, llega como a las 2 de la mañana. Es decir, el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso en Guatemala, siendo Guatemala de los 10 países con la mayor cantidad de reservorios de agua dulce en América Latina. Es decir, tenemos de los reservorios de agua dulce más grandes del continente, del subcontinente latinoamericano. Y eso nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo con el agua en Guatemala, qué estamos haciendo con esos recursos de agua superficial. Los estamos contaminando. El mismo estudio de ONU Agua nos refiere que el 90% de los cuerpos de agua superficiales en Guatemala están contaminados. ¿Qué hicimos con el agua de Matitlán? Bueno, casi que se está volviendo pantano. ¿Qué pasó con el lago de Atitlán y de Izabal? Hidrila verticillata. ¿Qué pasó con la mayoría de ríos de la ciudad capital, empezando por el de Las Vacas? Desagües de toda la ciudad. ¿Qué pasó con el lago de Petén Itzá? Creciendo ahora a un nivel que se está desapareciendo en la ciudad de Flores. Pareciera que sus drenajes naturales no están funcionando de manera normal, y el nivel está. Bueno, eso es lo que hemos hecho como ciudadanos guatemaltecos con nuestros recursos hídricos. Y eso nos lleva a un tema más complejo.
En datos de un estudio reciente que se hace, de las 334, ahora 338 municipalidades, solamente 2 en todo el país cumplen con los estándares internacionales de potabilización del agua. Y uno de esos municipios está en Chimaltenango y el otro en Jalapa. O sea que el agua a la que nosotros tenemos acceso no tiene las condiciones de potabilización mínimas a nivel internacional. En algunos municipios, porque es exceso de clorado, el agua llega en lugar de llegar potable, llega con exceso de cloro. En otros, obviamente, no hay condiciones mínimas para el consumo humano. Y eso nos lleva a enfrentar esa segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, que les refería hace un momento. En Guatemala los niños menores de 5 años no le andan preguntando a uno, mami, está pura el agua, abren el chorro y cuando siente usted, ese niño tiene problemas serios gastrointestinales. Y la calidad del agua también nos remite a otro problema como sociedad. En Guatemala todavía tenemos epidemias de dengue y malaria. Son problemas cíclicos anualmente en diferentes partes del país. El perfil epidemiológico nacional contiene todavía al día de hoy el dengue y la malaria como enfermedades transmitidas por vectores que deben ser atendidas con recursos del Ministerio de Salud anualmente. Los 2 problemas erradicados del resto de América Latina. En el resto de América Latina no hay un solo ciudadano o una sola persona que se muera por dengue y malaria. En Guatemala sí. Aquí todavía tenemos problemas de dengue y malaria. Anualmente. Y ahí vemos las campañas cada año, ¿verdad? Mire, por favor, bote el agua, limpie los recipientes que acumulan agua, campañas de fumigación aérea. Todo esto asociado por la calidad de los mantos de agua. Y después pasamos a un problema que como país nos está robando la dignidad. Pero previo a atender esta otra dinámica, quisiera nuevamente someter a su debate lo que hemos visto hasta este momento. ¿Alguna ampliación, corrección, comentario respecto de esta realidad? ¿Será que eso pasa en Guatemala? ¿Será que les estoy hablando de otro país? ¿No? Continuamos. Y yo les decía que esto nos está enfrentando a un problema que nos está robando la dignidad como país. Es difícil proyectarse al mundo y decir que somos el país en donde 1 de cada 2 de nuestros niños tiene algún nivel de desnutrición. Imagínense ustedes en su primer día de servicio en el exterior, entregando sus credenciales, y el presidente del país receptor les dice, mire, ¿y cómo está el tema ese de la desnutrición en su país? Bueno, de los niños en mi país, 1 de cada 2 está desnutrido. Entonces el otro va a pensar, bueno, y en su país en los próximos 30 años no puedo ir a hacer ninguna inversión. Porque quiere decir que las 2 generaciones que en este momento están creciendo no me van a ofrecer a mí condiciones de talento humano para invertir en producción de mediano nivel de conocimiento. Es decir, a su país yo no puedo ir a producir otra cosa que no esté amarrada a la producción agrícola. Eso me está diciendo usted en este momento. ¿Qué le digo yo como representante del Estado de Guatemala? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, según datos nuevamente, ahora siempre del INE, 1 de cada 2 niños sufre de desnutrición crónica.
según la encuesta nacional de salud materno-infantil del 2008-2009 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y es por eso, eso explica la urgencia de atender la problemática desde la política pública nacional. Vamos, esa es la razón más clara de por qué el Pacto Hambre Cero. Es decir, hambre cero debiera ser la política prioritaria, pero que debe competir con otras prioridades como seguridad, etcétera, etcétera. Pero hambre cero, en este momento, atiende una de las problemáticas más duras del país, la de desnutrición. 1 de cada 2 niños con desnutrición crónica. Eso nos remite a tener la tasa más alta de Latinoamérica. Somos el país más desnutrido de América Latina. Y eso representa para la producción nacional, esto en datos de Fundesa, la Fundación para el Desarrollo, que es el tanque de pensamiento de las corporaciones nacionales. Ellos hacen una estimación que aproximadamente el país pierde cada año 11.4% del total de su producción por la desnutrición. Si nuestros niños no estuvieran desnutridos, serían agentes productores de un 11.4% de la riqueza nacional. Eso lleva a la preocupación de firmar un pacto por la salud y el desarrollo humano, por la salud y el desarrollo humano, que fue el pacto que firmó ENADE el año pasado. El Encuentro Nacional de Empresarios el año pasado firma un pacto por el desarrollo humano y la salud, precisamente porque si seguimos reproduciendo este modelo para los próximos 50 años, ¿qué le vamos a ofrecer al mundo? Lagos, ríos, metales preciosos, fortaleza de ríos para producción de energía, pero más allá de eso, el capital humano no va a estar en las condiciones para poder enfrentar la forma de producción que viene para las próximas décadas. Las condiciones de desnutrición nos remiten a ser el 6º país más desnutrido del mundo y a tener uno de los municipios con mayor tasa de desnutrición en el mundo, Tectitán, que es el municipio en donde se lanzó el Pacto Hambre Cero. ¿Recuerdan ustedes? En Tectitán, más del 93% de la gente que vive en el municipio está desnutrida. Fíjense ustedes, 9 de cada 10 personas que viven en ese municipio tienen desnutrición. Y bueno, eso nos remite a que en el tiempo, en los años recientes, los resultados no hayan sido totalmente los esperados del combate a la desnutrición. ¿Cuándo empiezan los problemas cuándo se conoce de la crisis de la desnutrición en Guatemala? ¿Recuerdan? A ver si me ayudan. ¿Cuándo empezó todo este debate de la desnutrición en el país? ¿Recuerdan ustedes en qué gobierno? A ver, con Portillo. Con Portillo ya, aquella famosa frase del vicepresidente de la República: ¡ay, qué bonito, el niño está bien gordito! Con un niño que tenía un problema de desnutrición, que en lugar de comer, digamos, de perder masa corporal, tienden a hincharse. Y en las fotos sale el vicepresidente alabando: ¿pero de qué desnutrición están ustedes hablando si miren al niño tan gordito? Bueno, efectivamente, durante el gobierno de Portillo se destapó la crisis alimentaria en Camotán y Jocotán, aquellos municipios en donde Juanita fue parte de la cobertura de un matutino que en aquel momento va a retratar las condiciones de desarrollo de Juanita a los años que tenía. Este mismo matutino va el año pasado a hacer una evaluación a Jocotán y Camotán, y ¿qué se encuentra? Que Juanita, la niña desnutrida, hoy es mamá desnutrida, amamantando a un niño desnutrido. 12 años después, 12 años de inversión pública en temas de salud,
y seguridad alimentaria. Porque el problema, digamos, la inversión del Estado guatemalteco en esta problemática no empezó con este gobierno. Tiene por lo menos 12 años de inversión pública que ha estado tratando de atender las condiciones de la desnutrición en el país. ¿Cuál ha sido el resultado? La pobreza y la desnutrición en aumento. El estudio del Banco Mundial, que fue publicado hace 2 meses, demuestra que después de toda la inversión social del gobierno anterior en programas sociales, en lugar de reducir la pobreza se incrementó. Sí, por favor, Paula. Un mapa interesante que presentaron los de UNICEF en un estudio de desnutrición reflejaba, digamos, en un esquema cómo era Guatemala como un punto aislado en todo el mapa de pobreza en el mundo y la desnutrición, la relación que tenía, porque tiene, digamos, el Estado no es que tenga bajos ingresos y tiene aún así elevadas cifras de pobreza y desnutrición. Entonces están los países que tienen altos ingresos y bajos índices de desnutrición, y los países que tienen bajos ingresos y altos índices de desnutrición, y Guatemala está en el centro, es un punto aislado, ¿verdad? Ajá. Y entonces explicaban en ese estudio que se debe también a que se ha priorizado la seguridad energética por sobre la seguridad alimentaria de la población. Entonces, digamos, se ve la importancia que tiene, digamos, el cultivo de palma aceitera o de azúcar en el país, que son grandes cantidades de tierra, mientras que la gente para el autoconsumo no tiene tierras para producir, ¿verdad? Entonces, probablemente es por eso que a pesar del que se hagan esfuerzos en materia social, no se logre reducir la pobreza en el país, ¿verdad? Porque los problemas de fondo no se han abordado, creo yo. Totalmente, gracias, Paula. Paula nos remite a otro dato interesante que publicaron la semana pasada, el listado de los millonarios de Centroamérica. No sé, eso llamó mucho la atención de los medios, cuando la semana pasada hablan de los 10 millonarios, me parece que fueron, o 5, con las fortunas más grandes de la región. 4 de las fortunas más grandes de la región están en Guatemala. 4 de los millonarios más grandes de la región son guatemaltecos. Y entonces empezamos a ver esas contradicciones, digamos. Niños muriéndose de desnutrición y de hambre, las 4, digamos, fortunas más grandes de la región. Antes, para comprarse un Ferrari, ¿recuerdan ustedes dónde estaba la Ferrari en Guatemala? Justo al inicio de la avenida, de la Séptima Avenida. Al inicio de la Séptima Avenida estaba la concesionaria de Ferrari para América Latina. Decir que cualquier millonario de América Latina tenía que venir a Guatemala a comprarse su Ferrari si no quería ir a la central en Estados Unidos. Y entonces tenemos esas contradicciones bastante drásticas, bastante, digamos, lacerantes, que nos llevan a estas condiciones, insisto, que nos roban la dignidad como país. Señor embajador, por favor. Una pregunta, Cristian, porque, es decir, cuando hablamos de nutrición estamos hablando de esta gente que está con el pellejo pegado al hueso. Esa es una de las formas. Pero es que entre la gente obesa o la gente pasada de peso, o sea, el hecho de que estén gordos o gordas no implica que estén nutridos. Claro. Es decir, que están llenos de grasa, eso sí es cierto. O agua. Pero no significa que estén nutridos, porque mucha de esta gente padece de ¿cómo se llama? De anemia. Sí. Y de cosas por el estilo. Entonces, ahí podemos todavía hablar de un mayor grado de desnutrición. Es decir, porque si la gente padece de anemia, no está bien nutrida. Es decir, grasa y agua podrán tener acumulados, pero hasta ahí nada más. Totalmente. Ahora, a lo mejor parte del problema también es que en esos, porque a pesar de que se destinen grandes extensiones de tierra para la plantación de caña y de palma de aceite, es decir, no estamos diciendo que se nos acabó la tierra, pues, porque Guatemala todavía tiene más tierra. Total. Pero yo creo que parte del asunto es que los gobiernos insisten en crear políticas de dar el pescado y no en enseñar a pescar. Ahí está el problema. Porque si en lugar de crear fuentes de trabajo, o sea, si en lugar de estar repartiendo bolsas con comida que no les alcanza, y no nutre bien a toda esta gente, y les dan, ¿para cuánto les puede alcanzar una bolsa de esas? Encima estamos creando el hábito de la mendicidad, porque entonces la gente se acostumbra a que las cosas se las regalen.
pero creo que el asunto más bien estaría enfocado por la creación de fuentes permanentes de trabajo. Ahí está. Y sí, para que la gente se acostumbre también a ganar lo que recibe, porque esto es toda una cadena. Comenzamos educando a la gente en la mendicidad de poner la mano, porque claro, como están muertos de hambre, hay que salvarlos del momento. Pero a nivel social, Guatemala en general es una sociedad mendiga, estamos acostumbrados a andar limosneando. Yo estoy seguro que si sigue lloviendo y si hay más destrozos, dentro de 4 o 5 días o de 4 o 5 semanas están llamando a la comunidad internacional que nos venga a dar dinero. Porque para unas cosas enarbolamos la bandera de la soberanía, pero no somos Estado soberano para pagar impuestos y para mantener nuestro autosostenimiento. Es decir, cuando yo era niño que sucedían ese tipo de cosas que le llamábamos temporales, ¿verdad? Porque como no había muchas comunicaciones, no sabía uno si era huracán o qué estaba pasando, un temporal de 4 o 5 días, yo nunca oí, sinceramente nunca oí que viniera en la comunidad internacional con aquellos grandes convoyes o con los toneles de dinero a salir adelante. Si Guatemala era autosostenible en ese momento, por lo menos lo que se tributaba como que alcanzaba más. Pero entonces es toda una cuestión de que inmediatamente ponemos la mano para que nos den. Eso sí, tenemos mucho orgullo a la hora de que cuando nos vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿va? Y es lógico que nos lo quieran decir. Si el que paga la fiesta dice el que paga la música dice a qué horas comienza y a qué horas se viene la fiesta, ¿no? Claramente. Muchas gracias, señor embajador. Esa era la otra pregunta, la siguiente pregunta. ¿Qué nos ha llevado a que el gasto público en atención a la problemática de desnutrición no dé resultados? Ya el señor embajador nos hacía reflexionar sobre el tema del clientelismo. Digamos, muchos de esos recursos se han destinado a manejos clientelares. Y entonces entregan la bolsa de alimentos no en Tectitán, no en donde la CESAN definió los 66 municipios prioritarios, sino la entregan en el casco urbano, en el cinturón metropolitano. Y entonces vemos que la bolsa se entrega aquí, en la ciudad capital, en Fraijanes, en Misco. Claro, ahí están los votos. Tal vez no estén los desnutridos, pero sí los que votan. Y eso es lo que ha ido reduciendo la efectividad del combate a la desnutrición. El tema es que la problemática, en lugar de bajar, está aumentando. Y eso pone a la clase media en riesgo, porque el que come sus 3 tiempos hoy en día no sabe si va a tener trabajo dentro de 5 años, y dentro de 5 años va a estar comiendo sus 3 tiempos diarios. Puede que ya haya caído en su ingreso y esté ya bajo líneas de pobreza. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Alguna otra apreciación? ¿Qué otra causa hay que nos está llevando a que esto suceda? Porque mientras podamos comprar Ferraris en Guatemala, esta realidad sigue presente y aumentando. ¿Qué está llevándonos a esto? Sí, por favor. ¿Políticas de control de natalidad tiene el gobierno planeadas o que no se han llevado a cabo? Perdón. Perfecto. Sí, ha habido, ese es un tema de debate. Precisamente la licenciada nos plantea el tema de la reproducción social, digamos. ¿Cómo estamos tratando de educar para el tema de la maternidad y paternidad responsable? Bueno, ahí ese debate ha sido bastante candente. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, los posicionamientos más recientes se dieron en la cumbre de OEA, cuando uno de los puntos que iban a aprobar en la declaración de Antigua era precisamente el tema del control de natalidad, y la Iglesia Católica, junto con el matrimonio entre personas del mismo sexo, eran 2 de los puntos que estaban en debate. Y bueno, la Iglesia Católica guatemalteca fue bastante enfática, y el presidente ya ni siquiera regresó a firmar el acuerdo de Antigua. ¿Recuerdan ustedes? El mismo ministro le tocó que firmar en nombre del Estado guatemalteco. Bueno, ese es un debate bastante serio y bastante denso, que tiene aristas económicas como la que planteé al inicio de hoy, que digamos, entre más hijos, más capacidad productiva de subsistencia. Pero también tiene posicionamientos de las iglesias, también hay elementos de debate por parte, digamos, del tema de educación a menores. Pero lejos de mejorar en el tema, estamos empeorando, porque ahora, por ejemplo, los casos de niñas entre 9 y 11 años siendo madres han aumentado.
ahora los hospitales guatemaltecos están registrando un incremento acelerado de niñas madres, es decir, niñas entre los 9 y los 13 y 14 años que están dando a luz su primer bebé. Esas niñas a los 16 años van a tener 4 o 5 y a los 20 ya van a ser unas señoras que no tienen ningún nivel de relación entre su edad y su apariencia. Van a ver ustedes que las niñas a los 20 años ya tienen problemas, la desnutrición, la misma maternidad ha ido, digamos, comiéndose sus recursos biológicos. Y esa es parte de esas problemáticas. ¿Algún otro comentario? Ampliación, por favor, Paula. Voy primero con la licenciada y después con Paula. A ver, por favor, licenciada. La licenciada. Sí, a mí otro tema que creo que es importante tocar en este punto es el tema de la tributación, ¿verdad? Realmente es lamentable que la población y lo que hablábamos de los millonarios, ¿verdad? No, la gente que más dinero tiene no tributa acá realmente, y ese es un problema fundamental en Guatemala, ¿verdad? A mí por eso me llama mucho la atención, por ejemplo, los proyectos que tienen ahora los jóvenes, ¿verdad? De hacer viviendas en el área rural. Y me agrada realmente, que no debería ser así, porque debería ser realmente el Estado el que está proporcionando el servicio de vivienda, pero la gente, por lo menos hay jóvenes que ya están teniendo esta iniciativa y que están tomando realmente acción en esta problemática, ¿verdad? Un techo para mi país. Sí, un techo para mí. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Voy a avanzar rápidamente. Me parece que hay un break, bueno, todavía estamos con tiempo. Voy a avanzar en esta otra parte, que es lo que efectivamente nuevamente la licenciada nos plantea, que es fundamental. ¿De dónde salen los recursos para atender la problemática? Miren, un principio básico en economía, que es lo primero que le enseñan a uno en el primer año de la carrera de economía: los recursos son finitos y son escasos. Uno pasa su vida administrando la escasez. Esa es, me acuerdo yo, la primera clase de introducción a la economía, cuando llegaba uno a la universidad, así como que, ¿qué es esto de la universidad? Y lo primero que le dice a uno un señor grande, ya serio, con todos los patojos como pollitos comprados: ustedes su vida entera la van a pasar administrando la escasez, por eso vienen a estudiar economía. Ese es el principio básico, digamos. Para resolver los problemas no hay recursos ilimitados. Qué bueno fuera que el dinero se diera en los árboles, digamos, hubiesen árboles que produjeran recursos financieros. La economía siempre administra lo escaso y precisamente la escasez es la que nos lleva a plantearnos un adecuado manejo de los recursos económicos. Cuando evaluamos las variables económicas del país, Guatemala en los últimos 30 años en promedio ha crecido alrededor de un 3%. Esa es nuestra producción, el crecimiento de nuestra producción anual. Cuando países como Panamá y Costa Rica están creciendo entre el 7 y el 11%. Fíjense ustedes, con poblaciones mucho más pequeñas. Panamá está creciendo a un ritmo sostenido en los últimos 5 años del 11%. O sea, la creación de riqueza en Panamá es altísima. Está permitiendo que su población tenga acceso, su población y algunos de nuestra población que viven por allá. Pero es decir, es un país que produce riqueza, un país que está produciendo riqueza. Guatemala en promedio está produciendo un crecimiento del 3% anual. Cuando comparamos, por favor, licenciado. Habría que tomar en cuenta también los desastres naturales que hemos sido objeto, ¿verdad? Desde Fisha, Lala, Totalmente. Que ha venido también en detrimento del crecimiento económico del país. No es que defienda que estamos en pobreza definitivamente, pero también la naturaleza y tal vez la falta de una buena planificación y niveles óptimos de las edificaciones y todo eso nos han azotado pero tremendamente en cuanto a infraestructura vial, puentes y todo eso. Entonces lo que ya se hizo hay que volverlo a hacer, y no en una oportunidad, sino que a veces en 2 o 3 oportunidades. Totalmente de acuerdo, don Ingeniero Pérez. Ingeniero Pérez, el ingeniero Pérez nos hace reflexionar sobre un punto que está un poco más adelante, que es el tema de la vulnerabilidad ambiental. Es decir, como Estado somos un país con muchos recursos
Y somos un país con gran cantidad de diversidad biológica, de fauna, de flora, pero al mismo tiempo somos un país muy vulnerable a los fenómenos naturales. Ya lo vamos a ver y de hecho estamos viviendo en este momento en medio de uno, también lo reflejaba el señor embajador. Voy a avanzar con la parte económica para pasar precisamente a lo que nos planteaba el ingeniero. Cuando pensamos que si crecemos en promedio anual al 3% y la tasa de natalidad es del 2.4%, si todo lo que se produce en el país se distribuyera equitativamente entre todos los que nacen cada año, tendríamos que para acumular en el país solamente tendríamos el 0.6% de nuestro crecimiento. Fíjense ustedes, quiere decir que el país produce neto solamente un crecimiento del 0.6% anual. Ayer remito a este debate que me pareció muy interesante porque me impactó que saliera de la boca de uno de los millonarios del país, que se preocupa en este momento porque el crecimiento del país, en lugar de ir hacia el alza, se estanca y va hacia la baja. El millonario más grande de Centroamérica se preocupa porque, bueno, si seguimos a ese ritmo, ya no hay posibilidades de acumulación en este país. Es decir, para poder acumular hay que quitarle y seguir haciendo a más porcentaje de la población pobres. Porque ¿de dónde sacamos la riqueza? ¿De dónde acumulo? ¿De dónde reproduzco el capital? Precisamente de esta relación. Crecemos a un 3%, la población crece a un 2.4%. Entonces lo que quedaría en términos netos para poder acumular por los dueños de capitales más grandes sería solamente el 0.6% de la producción nacional. Con una tasa de crecimiento de esa dimensión no podemos sostener mejor educación, no podemos invertir en salud, no podemos invertir en mejores condiciones de seguridad. Pero no es solamente por el tema de la tributación es un paso posterior. Tributa el que produce, pero ¿qué estamos produciendo en este momento en el país? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de producción de capital en este momento en Guatemala? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, la producción agrícola. Seguimos produciendo productos agrícolas. ¿Qué? Ya lo decían, palma de azúcar y caña de azúcar y palma africana. ¿Qué otros motores de la economía guatemalteca tenemos en este momento? A ver. ¿Perdón? Bueno, producción de algunos alimentos, sí. Seguimos con productos agrícolas, todavía el café se mantiene como un producto a pesar de que ha caído frente a la caña de azúcar y la palma africana. ¿Qué más produce riqueza en Guatemala? Turismo más o menos, servicios, las remesas. Perdón, inclusive. Las remesas inclusive están haciendo gente aragana. Totalmente. Hablábamos de los ninis, bueno, sí. de los ninis precisamente, de los que no trabajan ni estudian, como reciben la remesa. ¿Qué otra? Ya se habló de los servicios, ahí entra turismo, ahí entra servicios financieros, ya se habló de la producción de alimentos, ya se habló de producción agrícola. ¿Qué otras cosas están? Ahí estamos. Esa es la nueva fuente de producción de capital. Producción y reproducción de capital. La extracción, las actividades extractivas, la matriz energética. Por eso se habla tanto de hidroeléctricas. Pero cuando empezamos a ver la lógica de producción, bueno, antes de pasar a esto, este es un indicador muy importante para el año 2012. Guatemala atrajo inversiones en el año por 985 millones de dólares. Fuimos el país con menor inversión extranjera directa de Centroamérica. Cuando nos comparamos con Costa Rica en el mismo año obtuvo 2.156 millones de dólares en inversión extranjera directa. Fíjense ustedes, el mundo no está viniendo a invertir a Guatemala.
se está yendo a invertir a los países, vecinos. Pero además, eso nos lleva a pensar en lo que les hacía la pregunta hace un momento. ¿Cuáles son los motores de la economía guatemalteca? En primera instancia, ya lo decía la señora Gloria, nos decía, obviamente el 25% de la producción nacional, del consumo nacional, se sostiene con remesas. Esa es una fuente de reproducción de capital, no solamente para los migrantes, sino para los bancos. Es un buen negocio darle al receptor de remesas su tarjeta de débito. Todo el dinero pasa por él. Tiene acceso a más capitales, puede invertir, reproducir capital para la familia que está recibiendo la remesa, para los accionistas del banco. La otra fuente de capital, la otra fuente de producción de capitales, ya lo mencionaron acá, cultivos extensivos, palma de azúcar otra vez, caña de azúcar y palma africana. Las extensiones, por ejemplo, en Petén, de palma africana son impresionantes. Uno puede caminar entre 6 y 8 horas en caminos de terracería y las fincas de palma no terminan. Yo hice una inspección hace unos 3 meses y estuve 6 horas metido en el jeep hasta llegar al lugar donde íbamos a hacer la observación de campo. 6 horas viendo palma y palma y palma. Los monocultivos extensivos, uno los mira digamos, de vistas aéreas y es un mar verde, es un mar que se lo come el horizonte. Va uno a la costa sur y es el mismo panorama, pero con caña de azúcar. Claro, somos el tercer productor mundial de azúcar, es decir, es un producto altamente rentable. Curiosamente nadie lo mencionó, pero esta es una fuente de reproducción de capital. La economía subterránea. ¿Qué es eso de la economía subterránea? Bueno, ahí entra más que la minería, entran las actividades económicas lícitas e ilícitas asociadas, por ejemplo, a narcotráfico. Todo el tema de la economía social, narcotráfico, también en Guatemala tiene una importancia grande. El lavado de dinero, el financiamiento de políticos, el tema de la compra de regiones y territorios. En Petén ahora, además de la palma, es la narcoganadería. Entonces los narcos compran grandes extensiones de tierra, talan el bosque, meten forraje y ahí tienen a sus cabezas de ganado. También en la economía subterránea encontramos todo lo que es el contrabando. Y aquí no contrabandea solamente el pequeño comerciante. Vemos que las grandes empresas, inclusive algunas corporaciones, también meten mercaderías de contrabando al país para bajar sus costos de producción. Aquí en Guatemala se canjean camiones de huevos por policías secuestrados. ¿Han escuchado ustedes esas noticias? En San Marcos, el modus operandi de algunas comunidades que se dedican al tema de contrabando es que han secuestrado a los policías. Vienen, agarran 5, 8, 10 policías y bueno, entonces los intercambian por un camión de huevos, por una pipa de gasolina que venía de México, o como les detuvieron su producto. Entonces secuestran a la fuerza pública nacional y después hay un intercambio ahí, de un canje. También en la economía subterránea entra todo lo que es la economía de subsistencia, todo lo que es la informalidad. Ahí entra. Estamos hablando que en la informalidad están metidos aproximadamente el 75% de la población económicamente activa. Es decir, los que tenemos un empleo formal somos la minoría en el país. Y los que tributamos, claramente los que tenemos esa relación de dependencia somos los que tributamos, pero somos, ay Dios, un 25%, un cuarto de la población económicamente activa. En esa economía subterránea, entra también todo el tema de las actividades que no tributan. Y ahí entra el tema de la evasión y la elusión fiscal. Y el ejemplo de la elusión fiscal yo se la pongo aquí a los amantes de los rojos y los cremas. Ahora se compra una su playera del partido que le gusta y ahí ya no hay espacio pero ni para poner el número del jugador.
aquí tiene el BAM, aquí el pollo no sé qué, aquí la gasolinera no sé cuál. Y prácticamente la camisola ya se volvió un espacio de publicidad. Claro, ¿por qué? Ah, bueno, porque invertir o donarle a estos espacios son un incentivo para la reducción directa de impuestos sobre la renta. Entonces, ahí hay una elusión fiscal, no evaden, claro, pero les sale mucho más barato dar donaciones. Y esas donaciones salpican a una gran cantidad de gente, pero no permiten focalizar los esfuerzos de los pocos recursos que hay para atender las problemáticas que hemos visto. Voy a irnos a los últimos, previo al café, a las últimas fuentes de reproducción de capital en este momento en el país. La minería y la energía se están convirtiendo en la gran fuente de capital para los próximos 50 años. Los 50 años posteriores van a estarse en Guatemala explotando los recursos naturales y aprovechando las capacidades para la producción de energía. Por eso es que en este momento estamos enfrentando en el país tantos puntos de conflicto social, porque las comunidades están resistiendo a que es la nueva fuente de riqueza en el país. ¿Para dónde van a venir los grandes capitales internacionales? ¿A producir tecnología? No tenemos el recurso, el talento humano capacitado para producir tecnología en este momento ni dentro de los próximos 15 o 20 años. Entonces, volvemos a la fuente primaria de la riqueza, que es los recursos naturales. Estamos en un retorno a la reprimarización de la economía guatemalteca. Es decir, los recursos naturales como fuente primaria de riqueza. Esa que fue la fuente de la riqueza colonial, esa que fue la fuente de la riqueza de la revolución liberal, esa que ha sido la fuente de riqueza durante todo el periodo contrarrevolucionario, vuelve ahora a ser nuevamente la exclusiva fuente de riqueza de la economía guatemalteca. Solo que ahora ya no sembrando, sino extrayendo metales, digamos, minerales metálicos y tratando de aprovechar la energía hídrica del país para producir energía limpia. Pero eso está generando, digamos, múltiples focos de conflictividad. Y les pongo uno cercano, muy cercano, La Puya. Bueno, la mina del Tambor está a escasos 20 kilómetros. Y lo que sucedió la semana pasada no ha terminado. La gente sigue ahí, lo que pasa es que los medios ya no lo están cubriendo. Pero la lucha que ellos están teniendo, que vimos la semana pasada y a muchos nos indignó, a mí por lo menos me indignó mucho, por los dos lados. Y aquí no voy a defender a ninguno de los dos actores, digamos, ni al Estado que participó del lado de la empresa, ni a la comunidad que, bueno, utiliza algunos mecanismos cuestionables de resistencia. Yo valoro la resistencia, pero poner a los niños en primera fila, digamos, por favor. Este tema es muy amplio y no pretendo defender ninguna minera en específico aquí, pero no sería extraño que, tratándose de valores de mercado, a mayor oferta, demanda y ¿sí? Ahorita que está sucediendo con el precio del oro a nivel internacional, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ¿qué grandes intereses tienen los que tienen ya bastante oro? Que ya no se siga sacando más, porque al haber más oferta, vuelven a presionar. Al haber oferta, vuelve a bajar, perdón, sí. Al haber más oferta, bueno, baja. Por ahí pudiera venir todo ese capital que comentas, porque no están interesados en que aparezca más oro en el mercado. Claro. El manejo de la especulación económica. Si se retira producto del mercado, el precio tiende a incrementarse. Entonces hay manejos ahí, eso lo hemos visto en diferentes grandes burbujas económicas en la humanidad. La más reciente, la de las hipotecas en Estados Unidos. Puede que estemos frente a una burbuja de los metales, pero lo que no podemos, digamos, dejar de abordar es que esto se está convirtiendo en la nueva fuente de riqueza. Y la última, ya para irnos al café,
es esta que también es indignante. Digamos, venderle algo al Estado es el mejor negocio en este momento. Esa es la nueva fuente de acumulación de capital. Tenemos en el país lo que se conoce como los capitales emergentes. Los nuevos millonarios que se han hecho millonarios a partir de sus negocios con el Estado. Y ahí tenemos los grandes negocios de las medicinas. Esto hizo crisis hace 2 semanas, cuando vimos que nos están vendiendo las medicinas hasta 7 veces por encima de su precio de mercado. Fíjense ustedes. Y eso es a la venta al público. Al Estado se lo venden a 12 y 17 veces más caro. Las aspirinas se encuentran a un precio en el mercado y el Estado las paga hasta 20 veces su costo. Fíjense ustedes. Los fertilizantes es otro gran negocio para los capitales emergentes. La infraestructura. Acabamos de aprobar un préstamo con nombre y apellido para la empresa que va a construir la obra. Que eso se aprobó la semana pasada. Ayer en el Congreso nos vuelven a ampliar el presupuesto nacional para invertir en infraestructura. Ese también es el nuevo negocio del siglo. Bueno, negociamos hasta con el hambre de la gente. Hay estudios que dicen que los alimentos que van en la bolsa de asistencia alimentaria, muchos de ellos están sobrevalorados. Hay seguimientos que han hecho instancias de transparencia y verificación de que hay sobrevaloración en los alimentos que entrega como asistencia alimentaria al Estado. Hacer negocios con el Estado en este momento es la nueva fuente de capital. El que logra venderle algo al Estado ya se rayó, ya se hizo millonario. Esa es un poco la lógica que está llevando a que cada gobierno lleve el nivel del presupuesto cada vez más a unos niveles insostenibles. Y eso lo vamos a analizar después del cafecito, así que para no aburrirles más, nos vamos a despertar con un cafecito, por favor. Muchas gracias. Solo